Alemania tiene una larga historia de excelencia automovilística y en lo alto de la clasificación está BMW, una marca potente pero refinada. Es la empresa de los entusiastas. Fabrica vehículos diseñados para gente que exige lo mejor y un poco de diversión. BMW no ceja en su empeño de mantener su reputación como fabricante de máquinas apasionantes concebidas para ser conducidas. Grandes coches. BMW. BMW fabrica algunos de los vehículos más refinados y de mayor rendimiento que se han diseñado nunca, desde deportivos a lujosos todoterrenos, pasando por motocicletas. Es una empresa que sigue evolucionando y mira al futuro, desarrollando coches que funcionan con combustibles no contaminantes. Es una empresa de hoy y del mañana, que cree en la evolución sin perder de vista el pasado y que diseña y fabrica vehículos para la carretera. Bayerische Motorwerken, o BMW, fue fundada en marzo de 1916 por la fusión entre la fábrica de motores Rapp y la empresa aeronáutica Otto. Al principio la empresa fabricaba motores aeronáuticos de muy alto rendimiento, que incluían el motor de 4 cilindros alineados refrigerado por agua que utilizaban los aviones de guerra alemanes en la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, el Tratado de Versalles prohibió la fabricación de motores de avión en Alemania. BMW se dedicó a fabricar motocicletas y en 1923 lanzó la R32. Funcionaba con un motor plano de doble cilindro. En lugar de emplear una cadena o una correa, la energía llegaba a la rueda trasera a través de un árbol. El árbol y el motor plano de doble cilindro se convertiría en la fórmula de todas las motocicletas BMW del futuro. El diseño y la ingeniería funcionaron. La R32 se convirtió en la preferida de las carreras de motos a lo largo de los años 20. El primer automóvil que fabricó BMW fue el pequeño 315 Dixie. Era un vehículo de bajo coste diseñado para abastecer las necesidades de un país que todavía se estaba recuperando de una guerra devastadora para la economía. BMW tenía ganas de diversificar la producción de motos y empezó a fabricar el Dixie bajo licencia de la empresa británica Austin. La empresa lo llamó el mejor coche pequeño del mercado. Era un coche de 750 centímetros cúbicos y 4 cilindros, con una potencia de 15 caballos que transportaba a sus felices propietarios a una velocidad de hasta 74 kilómetros por hora. Ese rendimiento le bastó para alzarse con la victoria en su categoría en el Rally Alpino de 1929. Y la abundancia de ventas significaba que BMW había tenido éxito en su incursión en la fabricación de automóviles. Cuando terminó la prohibición de fabricar motores de avión durante 5 años, BMW concentró sus esfuerzos en el relanzamiento de su división aeronáutica. Hacia 1927, 1 de cada 3 récords mundiales de vuelo pertenecía a un motor BMW, incluyendo un viaje de vuelta al mundo a bordo de un barco volador. La empresa trasladó al campo del automóvil su reputación de excelencia en la ingeniería y en 1935 presentó su coche deportivo 315, que llevaba un potente motor de 6 cilindros.
Era un motor de 1500 centímetros cúbicos y 40 caballos de potencia que alcanzaba velocidades de 125 kilómetros por hora. El 315 fue uno de los primeros modelos de BMW que constaba del hoy emblemático radiador en forma de riñón. Solo se fabricaron 242 unidades de este modelo, lo que aseguró que se convirtiera en un valioso artículo de coleccionista. El primer éxito automovilístico de BMW llegó con sus berlinas de lujo y sus descapotables, entre los que destaca el 326. Era un coche cómodo de tipo medio que estaba disponible como berlina o como descapotable de 2 o 4 puertas. Estos modelos grandes mantenían la conexión con el pasado deportivo de la empresa. La compañía se dio cuenta de que su éxito en la aeronáutica realzaba la reputación de sus automóviles y trató de buscar formas de recordar al público el vínculo existente entre ambas divisiones, tal y como muestra esta película promocional. Mehr vom Kraftfahren. BMW. 8 años después de iniciarse en la fabricación de coches, BMW diseñó el deportivo más rápido de su categoría, el 328 Roadster. Su ingeniería era vanguardista para la época. Un chasis tubular, un motor de 6 cilindros con un cabezal de aleación ligera, nuevo equipamiento de válvulas y 3 carburadores de tiro inferior. Revolucionó el mundo de los coches deportivos. Un modelo especial basado en el 328, el Mille Miglia, llamado así en honor a una famosa carrera italiana, resultó casi invencible en los circuitos. Y ahora es una leyenda que alcanza precios astronómicos en las subastas, porque solo se fabricaron 5 unidades. Los deportivos no eran las únicas máquinas hermosas que salían de la fábrica. Turismos elegantes y deportivos como el 327 proporcionaban estilo, velocidad y confort a los alemanes de clase alta de los años 30. Varios modelos compartían el mismo aspecto relajado, desde el deportivo 321 al más elegante 335. El 335 era un turismo lleno de refinamiento. Es el antecesor de la actual cosecha de grandes berlinas de lujo de BMW. El estallido de la guerra en 1939 significó que BMW tuvo que suspender la producción de coches. El estallido de la guerra en 1939 significó que BMW tuvo que suspender la producción de coches. La compañía concentró todos sus recursos en el esfuerzo de guerra. Sus motocicletas transportaban a las tropas y los aviones volaban con sus motores. Su papel como importante proveedor del ejército alemán significó que sus fábricas se convirtieron en objetivo prioritario de los bombardeos aliados. Tras la guerra, BMW tuvo que reconstruir sus instalaciones desde cero. Con apenas acero y sin capital, parecía que las motocicletas serían la mejor forma de recobrar la actividad. Esta estrategia ayudó a la empresa a modernizarse. En 1951 se lanzó un nuevo modelo de moto, la R51. Era una máquina de transporte estable que consumía poco combustible. El vehículo perfecto para un país en vías de recuperación. A medida que mejoraba la economía, surgió la necesidad de un vehículo para transportar a las crecientes familias. El sidecar solo servía para las parejas. El futuro de la empresa dependía de su capacidad para volver a fabricar coches. En 1951, BMW dio sus primeros pasos para diversificar sus actividades.
Sus fábricas volvían a estar a pleno rendimiento y estaban preparadas para lanzar su primer automóvil de la posguerra. El 501 resultaba muy conservador, tanto en aspecto como ingeniería. La carrocería iba montada sobre un pesado chasis y al motor de 6 cilindros basado en un modelo de preguerra le faltaba potencia. El coche no tuvo éxito. Pero cuando se le equipó con un V8 y se le rebautizó como 502, el pesado sedán se vendió mejor. El motor de 1954, el primero de 8 cilindros fabricado en Alemania después de la guerra, era potente y suave. También fue el primer motor producido en masa que tenía tanto la caja del motor como el cabezal de los cilindros fabricados de una aleación ligera. A mediados de los años 50, BMW asombró al mundo del automóvil con una pareja de sensacionales turismos coupé y descapotable. El 503 y el 507. Estaban diseñados por Albert Gerth, que más tarde proyectaría el Nissan 240Z. La prensa dijo que BMW había ganado a los italianos en su propio juego. Los elegantes y estilosos coches resultaban demasiado caros para la mayor parte de la gente. Entre 1956 y 1959 solo se fabricaron 252 unidades del 507 y 412 del 503. Unos pocos propietarios con suerte disfrutaban de unos de los coches más atractivos que ha fabricado BMW en su historia. Aunque la mayoría de los alemanes no podían permitirse los atractivos 503 y 507, soñaban con dejar atrás los medios de transporte públicos. Encontrar un coche cómodo y asequible era un problema. BMW encontró la solución. En 1954 suscribió un contrato de fabricación bajo licencia con la empresa italiana que producía el Isetta. Era un vehículo poco habitual, con una única puerta frontal y un motor de motocicleta de 250 o 300 centímetros cúbicos. Esos coches constituyeron la transición de las 2 ruedas a las 4. Los coches pequeños continuaban dominando los planes de BMW y en 1959 presentó el 700, refrigerado por aire. Fue el modelo que por fin significó el éxito como fabricante de coches para la empresa. Fue el primer modelo campeón de ventas desde la guerra y proporcionaba una base sobre la que construir. Las versiones coupé del 700 con motor de 40 caballos empezaron a triunfar en las pistas de carreras y el público comenzó a admirar a su fabricante, que parecía haber dado con las claves del negocio. La consagración llegó en 1962 con el modelo 1500, un diseño completamente nuevo. Las líneas compactas y deportivas de esta berlina de 4 puertas conocieron un éxito instantáneo. Los pedidos sobrepasaron con creces la capacidad de producción. El 1500 fue el primer modelo de una nueva categoría de vehículos. Más tarde se le unirían muchas versiones diferentes y diseños nuevos. La actual Serie 3 es una descendiente directa de esos modelos. En 1963 se presentó una versión más potente del modelo de 1,8 litros y se le llamó 1800. Aunque el rendimiento era la mayor preocupación de casi todo el mundo, la seguridad empezó a ser cada vez más importante para muchos automovilistas. Los BMW eran sometidos a pruebas rigurosas que incluían carreras y rallies en todo el mundo. Los BMW superaban a sus rivales y ganaron premios en el retorcido circuito del Rally de Monte Carlo. También se alzaron con la victoria completa en la famosa carrera de resistencia de 12 horas de duración de Nürburgring. En 1970, la empresa ya estaba preparada para presentar otro campeón.
el CSI 3 litros. Estos cupés más grandes y más potentes disponían de un motor de 200 caballos y alcanzaban velocidades de 218 km por hora recién salidos de la fábrica. El CSI dominó la escena del circuito internacional de carreras durante la siguiente década. El desafío que implicaba mantener el liderazgo automovilístico en los años 70 exigió que la empresa creciera y se expandiese. BMW construyó unas enormes oficinas centrales, un verdadero centro de mando donde comenzó a actualizar toda la línea de productos. Los nuevos modelos reflejaban con claridad la filosofía que impulsaba a la empresa. BMW no se limitaba a fabricar automóviles, también diseñaba motocicletas. Y de hecho, era algo que se consideraba que tenía una importancia crítica para seguir fabricando coches ágiles. Se creía que una empresa que diseñaba a la vez motocicletas y coches se beneficiaría de la capacidad de respuesta de las motos y diseñaría coches veloces, equilibrados y fáciles de manejar. Eso es lo que los ingenieros de BMW buscaban transmitir a sus coches. Las carreras también se consideraban importantes. Un coche que demostrase un buen rendimiento en las pistas se vendería bien en las tiendas. El piloto de carreras internacional Brian Redman nos lo explica. BMW race in order to improve the performance of their road cars. The sporting image of the BMW car. BMW offers for its sales the sporting aspect. I don't know if this sounds noisy to you, but there's a hell of a row going on here. BMW contrataba ingenieros que amaban los coches que diseñaban y conducían. Su filosofía era que si al ingeniero le encantaba conducir, concebiría un coche especialmente diseñado para el conductor. En 1978, una filial, BMW Motorsport, ofreció una sorpresa a los conductores. El M1, un deportivo de diseño espectacular. Sus características más impresionantes eran su potencia de 262 caballos, su motor montado en el medio y su estructura tubular de acero con un revestimiento de plástico. El M1 demostró sus cualidades deportivas en la categoría de carreras profesionales creada específicamente para él. BMW tampoco perdía el tiempo demostrando su superioridad en la categoría más alta de carreras automovilísticas, la Fórmula 1. En 1983 un equipo de especialistas convirtió el motor de 4 cilindros y 1,5 litros en un monstruo de 800 caballos de potencia. BMW dominó los circuitos y sumó 9 victorias de Grand Prix. Pero ganar en las pistas de carreras no era lo único importante. En 1987, la empresa se embarcó en un ambicioso programa para crear un nuevo centro de diseño y tecnología que contribuiría a conformar el futuro de la movilidad. Una de las mayores preocupaciones era la seguridad. Se desarrollaron nuevas pruebas de manejo y colisión para asegurarse de que los vehículos ofrecían la máxima protección. Por supuesto, el estilo también era importante. Una vez que sus berlinas se habían hecho famosas, BMW se sintió preparada para lanzar su primer deportivo desde los años 50, el Z3. Sus rasgos más marcados se remontaban al 507. Pero mientras que el 507 apenas se había vendido, las ventas del Z3 sobrepasaron todas las expectativas. El Z3 fue el primer prototipo fabricado en Estados Unidos, en la nueva planta de BMW en Carolina del Sur. En 1999 se presentó un biplaza de 400 caballos de potencia en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt. El Z8 se exhibió en principio como un simple prototipo, pero fue recibido tan bien que se acabó fabricando en serie. Para la empresa, se trataba de un modelo de imagen emblemática que podía competir con las marcas más caras. Se siguió fabricando hasta 2003. La expansión de BMW continuó con el X5, el primer todoterreno de la empresa.
Aunque el mercado de todoterrenos estaba saturado, el X5 se distinguió entre los demás modelos por ser un auténtico BMW capaz de llegar a todas partes de la forma más lujosa posible. El éxito de este todoterreno de lujo impulsó a las demás marcas de prestigio a fabricar vehículos similares. Mientras mucha gente criticaba los todoterrenos por su elevado consumo de combustible e impacto negativo en el medio ambiente, BMW estaba sentando las bases de una auténtica revolución en el mundo del automóvil. El 750 HL fue el primer vehículo de combustión interna del mundo que funcionaba con hidrógeno. Utiliza hidrógeno líquido como combustible y la única emisión que produce es agua. Los defensores del hidrógeno creen que es la respuesta a la reducción de la polución y a los efectos dañinos de las emisiones de dióxido de carbono. BMW también está desarrollando la próxima generación de motocicletas. La C1 podría definirse como la motocicleta más segura del mundo. Es un vehículo pequeño, ligero y fácil de conducir que dispone como rasgo singular de una estructura cerrada de aluminio con cinturones de seguridad. Esta moto en forma de huevo combina la agilidad de una motocicleta con una mayor protección para el conductor. Pero BMW estaba haciendo algo más que reinventar el futuro. La empresa estaba a punto de resucitar el pasado con la reintroducción de un nuevo Mini. Fabricado en Gran Bretaña en los años 60, el Mini se había convertido en un entrañable icono de la industria del automóvil. El nuevo modelo tenía que resultar del agrado de los fieles admiradores del antiguo Mini y conseguir nuevos compradores. Algunos pensaron que la elección del Mini resultaba extraña para una empresa célebre por sus berlinas de lujo. Pero encajaba con su pasado, porque BMW había entrado en la industria del automóvil con el Dixi y había introducido el Isetta en Alemania. El Mini, rediseñado por BMW, desató toda una minimanía. En una época en la que muchos fabricantes competían por fabricar el todoterreno más grande, el Mini invirtió la tendencia. Independientemente del tamaño de los coches que fabrica, BMW permanece fiel a su compromiso de diseñar coches veloces y fáciles de manejar. Es una tradición que ha extendido a su serie 3 de berlinas y descapotables hasta llegar al cabeza de serie, el 745i. Algunos pensaron que el nuevo estilo de la serie 7 de 2003 no era tan elegante como el de sus predecesores. BMW se apresuró a realizar algunas correcciones. A los fanáticos del rendimiento, BMW les ofreció su denominada línea M de coches espectacularmente veloces. El M3 presumía de un motor de alta revolución, suspensión deportiva, frenos mejorados y otros rasgos que lo distinguían de los BMW ordinarios de la serie 3. Se trataba de coches cuyos caballos llevaban las riendas electrónicamente controladas y nunca superaban la velocidad de 248 km por hora. ¿Hay alguien que necesite ir más rápido? La herencia recibida continúa siendo importante para BMW y en el museo de la empresa en Alemania, los visitantes pueden contemplar su línea completa de vehículos. Aunque parezca mentira, la mayor parte de estos modelos antiguos sigue funcionando y la empresa los saca regularmente a la carretera para participar en las exposiciones de su museo rodante. Con los ojos en el futuro y el corazón en el pasado, BMW sigue fabricando motocicletas y automóviles que despiertan al conductor que todos llevamos dentro. Es un impulso universal que trasciende al tiempo y al espacio.